Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar sobre temas que le interesan a la ciudadanía. El primero de ellos en realidad es un tema bien importante que tiene que ver con el transporte masivo. En la ciudad de Lima, como sabemos todos, el tiempo que demoramos en general, no solamente, digamos, ya el tema de tráfico es prácticamente en toda la ciudad de Lima y casi hora pico son a todas las horas, implica pues una solución integral del problema, una solución de raíz de este problema. Y vamos a hablar para tocar ese tema con el señor Raúl Delgado Sayán, el presidente de CECEL Ingenieros, para hablar sobre el transporte público masivo de Lima. Vamos a entender qué son las 5 líneas del metro y el programa en general del metro y qué es lo que se debería hacer para ser mucho más eficiente, que aquí en algún momento la gente en la ciudad de Lima, donde tenemos casi ya 9 millones de habitantes, puedan transportarse sin demorar tanto tiempo en llegar, por ejemplo, a sus trabajos. En la segunda parte del programa vamos a hablar sobre Enseña Perú. Es una iniciativa bastante interesante. Vamos a hablar con su director ejecutivo, Álvaro Hensler Bernal, y esta es una iniciativa de mejora de educación en las escuelas de zonas vulnerables. Vamos a explicar un poco, digamos, cómo personas que tienen, digamos, posibilidades de enseñar a gente en zonas vulnerables pueden participar dentro de esta iniciativa interesante para que la educación llegue de una manera, digamos, alternativa a la gente de menos recursos. Y en la última parte vamos a hablar con Eric Ulate. Él es director comercial de la promotora de comercio exterior de Costa Rica y Perú, agregado comercial de la Embajada de Costa Rica también. Y vamos a hablar sobre una la primera rueda de negocios Perú-Costa Rica, luego este TLC que hemos firmado y que ha, digamos, se ha hecho vigente a partir del 1 de junio. Vamos a ver qué oportunidades tiene el Perú, digamos, para hacer negocios con Costa Rica. Está viniendo un grupo de empresarios de diferentes sectores y esto se va a desarrollar durante esta semana, así que ojo para todos aquellos empresarios que les gustaría hacer negocios con Costa Rica. Vamos a hablar sobre este tema en la tercera parte de Punto Económico. Así empezamos la noche de hoy. Punto Económico, hoy le damos la bienvenida al señor Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Luis Alexis, un gusto enorme visitarte en tu programa. Vamos a hablar de un tema que le interesa a todo el mundo en realidad, que creo que todos los días nos afecta absolutamente a todos. Así tengan, digamos, transporte público, transporte privado. Definitivamente el tema del tráfico en Lima se ha vuelto, digamos, casi inviable. El transporte público masivo de Lima tiene una forma, digamos, de resolverse, que es estas 5 líneas del metro. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el proyecto? ¿Y está bien estructurado? Muy bien. Luis, en este momento son las 7:04 de la noche. Hay 2.550.000 conciudadanos de Lima y Callao que están siendo sometidos al suplicio diario de tener que transportarse en este caso, entre el trabajo y sus viviendas, en sentido contrario al que lo hicieron en la mañana, y que en total les consume cerca de 3 horas y media a 4 al día, lo cual es la mitad de la jornada laboral. Imagínate. Es una ineficiencia, pero total. Entonces, tenemos que cambiar el concepto de manera radical. Por eso digo yo, no tanto reforma del transporte, tenemos que hacer una transformación integral de la manera de concebir el transporte público y, por cierto, privado también, porque con la congestión lo sufrimos todos, lo del transporte público y privado de la ciudad de Lima y Callao, y no es pues tampoco una cosa de invención, no, es como funciona en todo el mundo. O sea, concebir el sistema de transporte rápido masivo a través del metro con capacidad de transporte en máxima de hasta 80.000 pasajeros hora por dirección, en lugar del sistema convencional que incluso con los buses más sofisticados no te puede dar más de 12.000 a 15.000 pasajeros hora dirección, y hacer que el sistema esté totalmente integrado y sea tan eficiente que incluso los propietarios de vehículos prefieran tomarlo en lugar de sacar el vehículo y más bien se orienten a manejar el vehículo fuera de horas punta, donde
para llegar a algunas situaciones. Entonces, porque sobre eso hay otra penalidad adicional en el mercado, que es el costo de los estacionamientos. Dado el poco espacio que existe en Lima, el costo del estacionamiento está siendo alto. Entonces, no solamente es el costo del transporte de combustible para el privado, es el costo del estacionamiento para el privado, es el hecho de que exista oferta en el mercado para eso. Por lo tanto, cada vez un transporte masivo se vuelve más interesante. En otras ciudades del mundo también la gente que tiene transporte privado se traslada en masivo también. Totalmente de acuerdo. Y además tener en cuenta de que cada año entran a la ciudad de Lima y Callao alrededor de 145.000 vehículos nuevos, de los cuales el 70% es ligero. Entonces, y esto no va a parar, porque en realidad nuestra tasa de motorización no es tan alta. O sea, tenemos realmente que concebir un sistema distinto, y en eso está basado este proyecto de las 5 líneas del metro, que ya felizmente es oficial, cuenta con un decreto supremo aprobatorio de la red, y tanto el gobierno anterior cuando inició, y este gobierno lo ha continuado e incluso lo está profundizando. Este gobierno está haciendo el tramo 2 de la línea 1, que ya está en operación. Qué interesante que ya el poblador de la ciudad de Lima, entre Villa El Salvador y Grao, usa el tren permanentemente, que es la línea 1 del metro, y en junio del próximo año va a usar el tramo entre Grao y Villa y San Juan del Lurigancho, con lo cual en 34 kilómetros va a estar conectada el cono norte y el cono sur con que son los dos distritos más poblados del Perú, pasando por el centro de Lima. San Juan del Lurigancho, por cierto, es el más poblado. El más poblado del Perú, y el segundo Villa El Salvador. Y de ahí vamos a tener también la línea 2, que está anunciada en concesión por el gobierno entre Ate y el Callao, con el ramal que va al aeropuerto, que es una parte de lo que será en el futuro la línea 4. Entonces, ya estamos caminando hacia este tipo de solución. Son obras, megaproyectos, en realidad, por su monto de inversión. Pero lo que comentábamos fuera de cámaras al principio es que tenemos que ubicarnos en la visión integral de todo el sistema integrado cuando esté terminado, de metros y buses. ¿Hacia dónde vamos? La prioridad tiene que ser evidentemente el usuario. Y eso solamente se va a lograr si el sistema de transporte cumple con los 3 requisitos fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, que sea masivo. O sea, que la mayoría de la población lo acepte como el sistema más eficiente al cual debe movilizarse. O sea, el metro como base fundamental, con alimentadores a todas sus estaciones principales, eso lo va a masificar. El segundo requisito es que pase por todos los sitios más importantes y de mayor concentración en la ciudad. Por ejemplo, te voy a poner algo lógico, ¿no? A nadie se le ocurriría no pasar por el Estadio Nacional, por decirte, ¿no? O sea, lugares que puedan tomar la mayoría de concentración de gente, digamos 50.000 personas en un momento. Los que tienen atractores de tráfico, que se llaman. Así es, ¿no? Y el tercero es que esté totalmente integrado. Totalmente integrado quiere decir que desde tu origen hasta tu destino, con un solo pasaje, puedas intercambiarte dentro del sistema sin necesidad de pagar. Actualmente los compatriotas saben de que tienen que pagar 2 o 3 pasajes a veces para llegar desde su vivienda al centro de trabajo. No es predecible porque el sistema no es eficiente, o sea, no saben cuándo van a llegar y si se suben o no se suben, y eso lo tenemos que reemplazar por un solo pasaje. Ese es el éxito cuando diseñamos un sistema con el usuario como punto fundamental del servicio. Entonces, tenemos que satisfacer esos 3 requisitos, pero en este momento tanto el gobierno nacional, que tiene a su cargo la responsabilidad del metro, como el gobierno municipal, que tiene a su cargo los corredores de los modos complementarios de buses, deben estar coordinando con ese objetivo en mente. O sea, debemos ya no simplemente decir, vamos a terminar la línea 1 en junio del próximo año, vamos a hacer la línea 2 de aquí a 4 años, vamos a hacer la línea 3 y vamos haciendo línea por línea, pero todavía no armamos todo el sistema. Entonces, en este momento debiéramos saber, ok, fantástico, estas obras las necesitamos, no debemos detenerlas un solo minuto, hay que apoyar al gobierno en que realice todas estas obras, pero hay que pensar
cuál va a ser la figura al final del día. O sea, cómo vamos a beneficiar al usuario al máximo para que pueda hacer este tema de masivo, la intercambiabilidad, y sobre todo no solamente pensar que lo que hacemos ahora lo hacemos para 4 años o 5 años o 7 años. No, lo que hacemos ahora va a perdurar 40, 50, 100 años. El Metro de Buenos Aires, que es el más antiguo de América del Sur, cumple 100 años este año. El Metro de Londres, que es el más antiguo del mundo, cumple 150 años este año. Y nadie ha cambiado las rutas, siguen siendo la misma ruta. La ciudad crece y se reordena urbanísticamente en función a su sistema de transporte masivo. Así es. O sea, acá ha sido al revés, acá la ciudad ha crecido y el sistema de transporte masivo está siguiendo el crecimiento. Claro, lo que pasa, Luis, es que estamos llegando tarde, estamos llegando con 40 años de atraso. Sí, pues. ¿No? Pero lo importante es que nuestros conciudadanos ya viajan en metro, ya tienen esa experiencia de viajar en metro. Ayer, por ejemplo, he visto un reporte sobre lo que es viajar en la hora punta en el metro de Lima. Pero no es esa una buena imagen, porque así no es un metro, ¿no? Ahorita tenemos un tren que pasa cada 18 minutos, ¿no? Y la gente obviamente se aglomera demasiado y la verdad que eso fastidia y golpea, pero al mismo tiempo tenemos 8 trenes nuevos que están esperando y que felizmente el viceministro de Transportes ha anunciado de que en agosto entran en funcionamiento. Entonces ahí vas a ver lo que es un sistema prime de transporte como el que estamos. Me gustaría primero darle un vistazo a lo que existe ahora y qué es lo que los ciudadanos en Lima van a ver en los próximos meses. Me gustaría lanzar el primer cuadro con las líneas que existen o las rutas que existen en las líneas. Estas 5 líneas del metro, ahorita justamente lo tenemos en pantalla. Así es. Aquí lo tenemos en pantalla. Ahí está. Aquí están las 5 líneas para que todo el mundo entienda perfectamente cómo Lima se va a articular. Y lo que tenemos es la línea azul, es la línea a la mano derecha. Esa es la 1. Exactamente, esa es la 1, es la que ya existe, digamos, un tramo ya existe. Que va desde abajo de Villa El Salvador y llega hasta Grau. Hasta la avenida Grau. Eso ya existe, digamos, es una vía de tren. Está en operación. Que está en operación. Es elevado, que los metros son o elevados o subterráneos. Hay de las dos topologías, le llamamos, y a veces hay combinación de las dos dentro de una misma línea. Esa línea 1 va a ser en elevado en todo su recorrido. Ya prácticamente, como tú muy bien dijiste, se está operando desde hace cerca de año y medio, el tramo 1. Y el tramo 2 va a entrar en operación a más tardar entre mayo o junio del próximo año, ¿no? O sea, terminada la obra, mejor dicho, y en operación unos meses después.